Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo aquí en una nueva clase de literatura. En esta ocasión vamos a hablar sobre el romanticismo español. Para el romanticismo español, nosotros necesitamos los conceptos generales que habíamos hablado en una clase anterior, cuando habíamos tratado sobre la obra Las cuitas de joven Werther y también las características generales que se dieron de romanticismo a nivel de Europa. En este caso, el romanticismo español va a tener características propias o específicas con la cual se va a desarrollar. Entonces empecemos. Pues bien, como nosotros sabemos, el romanticismo fue una corriente cultural y literaria que valora la creatividad frente a las reglas neoclásicas. Esta se desarrolló en Europa, pero llega tardíamente a España. El motivo por el cual llega tardíamente a España se puede explicar a partir de su contexto. Veamos un poco sobre eso. Pues bien, política, económica y culturalmente, España todavía dependía del yugo francés en las primeras décadas del siglo XIX. Esta, esta dependencia va a llegar a su máxima expresión con la ascensión al trono español de José Bonaparte, hermano de Napoleón, que se corona como José I. Este reinado va a durar más o menos entre 1808 a 1813. Posteriormente va a caer el emperador francés y la corona española se va a restituir a través del monarca Fernando VII, hijo de Carlos IV. Durante su reino, que más o menos duró entre 1814 a 1833, Fernando se consolidó en una monarquía absoluta y también fue contrario a la difusión de ideas liberales. A pesar de que sentía la presión del pueblo, lo que hizo Fernando es una presión a ese liberalismo que se estaba viviendo un poco con influencia francesa. Entonces empiezan a salir pues los escritores, empiezan a ser desterrados en realidad de España, hasta que va a venir o va a ocurrir la ascensión de Isabel II, que se va a dar más o menos en 1833. Ella tenía una política un tanto más abierta y tomó pues hizo que retornaran los pensadores liberales que habían sido desterrados justamente por el reinado de Fernando. ¿Para qué lo hizo? Para modernizar un poco España e insertarla en el sistema de producción capitalista. Pues bien, acá nosotros vamos a tener ya la creación, por ejemplo, de clases sociales, ¿no? A través de los patrones y obreros. También se va a evidenciar un poco de corrupción y nepotismo, ¿no? Y otros aspectos más. Y el espíritu liberal se va a ver expresado a través de autores como Ángel de Saavedra y José de Espronceda, que ellos retornan pues a la península y se van a convertir en los máximos representantes del romanticismo español. Por otro lado, también vamos a tener a autores como Mariano José de Larra y también a José Zorrilla y Moral, que se van a identificar mucho con las costumbres y tradiciones españolas. Y el apogeo entonces de esta literatura romántica hispana va a llegar hacia 1830 y 1850. Más o menos hacia 1850 nosotros vamos a tener ya que el realismo se está consolidando. Así entonces entendemos cómo es que llegó tardíamente el romanticismo a España. Ahora pasamos a recordar algunas de sus características. Una de las características muy importantes dentro del romanticismo español y que se dio también un romanticismo especial fue el predominio del yo. Recordemos que ellos tenían mucha influencia francesa y en ese sentido el yo lo expresaban a través de sus ideas, de los sentimientos individuales que ellos tenían, tanto para fantasear con la realidad, con el ser amado, como también para poder criticar su realidad de cierta manera.
Entonces, gracias a la ayuda de la Ilustración francesa y la filosofía idealista alemana, los españoles van a tener ahí sus principales ideologías para la consolidación de una visión idealista al mismo estilo que la teníamos en Johann Wolfgang Goethe, por ejemplo. Por otro lado, en el liberalismo e identificación política, nosotros vamos a tener que justamente la ideología liberal, que era una de las ideologías que estaba de moda en el romanticismo, va a servir para realizar arte. Entonces se va a juntar en la ideología liberal a través de las ideas políticas y también la literatura. Van a expresar literatura política que va a defender mucho ideas liberalistas. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en obras como la de Mariano José de Larra o José de Espronceda, que eran los ideólogos liberalistas hasta cierto punto de este tipo de literatura. Atracción por el pasado medieval. Se evidenció una atracción por lo gótico, misterioso y fantasioso. Además, las obras estuvieron cargadas de exotismo y efectos sobrenaturales. ¿A qué se refiere cuando dicen lo gótico? Están expresando o muestran los mundos oscuros, los mundos ocultos, los mundos que no se pueden ver a simple vista y por lo cuales hay seres pues extraños y sobrenaturales. Por ejemplo, voces de ultratumba, ¿no? Fantasmas, en fin. ¿Dónde vamos a observar necesariamente esto? En las leyendas de Becker. Cuando nos hablan de un ambiente exótico, nos hablan de un ambiente en el cual es distinto al que nosotros vivimos. Por ejemplo, si nosotros somos de la sierra, lo exótico para nosotros sería un ambiente costeño o un ambiente selvático. Para el, para el caso de los españoles, que ellos vivían más o menos hacia 1800, revaloran o vuelven a ambientes llenos de castillos, de caballeros, de la época medieval, y eso lo hace exótico. Y los efectos sobrenaturales en cuanto a los personajes que aparecen como fantasmas, voces de ultratumba, en fin. Revaloración de lo nacional y lo cristiano. Se va a revalorar lo nacional a través de las tradiciones y costumbres españolas. Por ejemplo, uno de los cuales hace esto es Mariano José de Larra a través de su artículo de costumbres. Por otro lado, vamos a tener también que se va a revalorar lo español a través de especies líricas como el romancero, que es propiamente español, y también la revalorización de las ideas de la Edad de Oro o también tomar en cuenta la literatura de la Edad de Oro a través de la poesía de Garcilaso, de Góngora y otros más. Lo cristiano se va a ver también reflejado a través de los personajes que van a representar justamente las costumbres cristianas de esas épocas. Bien, acá tenemos representantes en la parte tradicional que tienen una característica patriótica religiosa. Vamos a tener a José Zorrilla y Moral y también al Duque de Rivas. Por otro lado, un romanticismo más liberal va a tener como característica el derecho del individuo, va a buscar al ser libertario y también al ser rebelde. ¿Quién? José de Espronceda a través de su obra El estudiante de Salamanca. Y por último vamos a tener también la vertiente sentimental con una idealización de la mujer, de la naturaleza y de la fantasía. ¿Quién va a hacer esto? Gustavo Adolfo Becker, sobre todo en rimas y leyendas, como lo vamos a observar ahora. Bien, Gustavo Adolfo Becker, que es el autor del cual vamos a tratar de manera un poco más profunda, fue hijo y hermano de pintores. Quedó huérfano a los 10 años. Vivió su infancia y su adolescencia en Sevilla y estudió humanidades y pintura. Fue un poeta y narrador español perteneciente al movimiento del romanticismo, aunque escribió en una etapa literaria perteneciente al realismo. Y es que Becker pertenece a la etapa postromántica, donde vamos a tener una apertura un poco más íntima y lírica. Y también vamos a tener la descripción de lo
popular. Y más o menos esto se está dando hacia 1860 a 1885. Ya el realismo estaba de moda. Junto a Becker vamos a tener también a otra autora que se llama Rosalía de Castro, que por supuesto entre los dos el más conocido es justamente Gustavo Adolfo Becker. Por ser un romántico tardío ha sido asociado igualmente con el movimiento posromántico, como lo acabo de decir, aunque mientras siguió moderadamente conocido, solo comenzó a ganar verdadero prestigio cuando tras su muerte fueron publicadas muchas de sus obras. Eso es cierto, las rimas, por ejemplo, que habían sido publicadas de manera desperdigadas, de manera separadas, los amigos y los familiares lo van a publicar ya juntando todas las rimas que encontraron en los periódicos y revistas de las épocas, y ellos van a darle justamente un un toque temático en ese sentido. Es decir, van a construir o van a armar los poemas o los van a juntar los poemas en base a temáticas, como lo vamos a ver posteriormente. Bueno, Julia Spin fue una mujer muy importante en su vida sentimental, la cual se estaba presente en varias de sus rimas. Sin embargo, pues posteriormente vamos a ver que Becker se va a casar con Casta Esteban Navarro, ¿sí? Y Spin, en este sentido, va a ser una mujer inspiradora dentro de la vida de Becker. Sin embargo, pues también va a haber un fracaso ahí en cuanto a su vida amorosa. Y todo ello se va a ver seguramente muy evidenciado en su obra. Al final, pues estuvo recluido en un monasterio de Veruela, donde buscaba recuperarse de la tuberculosis, y él justamente va a morir ahí luego de 3 meses, más o menos en 1870. Como dije, posteriormente sus amigos van a preparar una edición póstuma de sus obras completas, por las cuales se va a volver muy famoso. Bien, vamos a tratar entonces sobre rimas y leyendas. Primero hablemos sobre rimas. ¿Qué decir sobre rimas? Evidentemente rimas pertenece al género lírico. Por otro lado, una de las características de rima es que tiene un estilo sencillo, breve y sentencioso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no utiliza versos muy difíciles para expresar los sentimientos. Por otro lado, vamos a ver que hay especies como la oda que se pueden presentar, o elegías. Recordemos que las odas son son aquellos poemas que ensalzan. En este caso va a ensalzar a la mujer. Por otro lado, las elegías van a expresarse en tanto las relaciones amorosas van a estar asociadas a la muerte o a la decepción. Recuerden que una elegía es una especie que canta un lamento. Por otro lado, podríamos decir también que hay empleo de diversas estrofas, por ejemplo del terceto y el cuarteto, ¿no? Y en este sentido se da una polimetría también, con predilección del endecasílabo y el heptasílabo. Por otro lado, también diríamos que hay una predilección por la rima asonante, que quiere decir que al final del verso solamente riman los sonidos de las vocales. También podríamos observar el hondo lirismo y la musicalidad dentro de los poemas de Becker. Pues bien, esta forma en la cual se las estoy presentando en estos bloques es la forma en la cual se presentó la obra poética de Becker ya póstuma. Es decir, los poemas estaban regados en realidad, pero los que armaron de forma temática fueron los familiares y amigos de Becker, de tal forma que tenga coherencia temática el libro llamado Rimas, que por supuesto tampoco Becker le había puesto el título de Rimas. Pues bien,
En el primer bloque nosotros vamos a tener poemas dedicados a la poesía, más o menos desde el poema 1 hasta el 11. Aquí va a expresar su teoría poética y también los fundamentos de la poesía, donde se encuentra la inspiración poética y todo lo relacionado con la creación poética. En este sentido, Becker va a decir que la inspiración de la poesía está en la mujer. Y lo otro también, que la inspiración de la poesía está en la naturaleza. Y eso lo podemos corroborar en las rimas del 1 al 11. Por otro lado, también vamos a ver un bloque dedicado al amor, que es de las rimas 12 hasta las 19, que se refiere justamente al sentimiento y a la mujer. En este caso, la idealización de la mujer. Y es acá donde llega su máximo esplendor en cuanto a los sentimientos hacia la mujer y la idealización de la mujer. La mujer es lo máximo acá. Y esto nos puede hacer recordar un poco a la idea que manejaba, por ejemplo, Dante Alighieri en la Divina Comedia, al ver a Beatriz como un ser de otro mundo, ¿no es cierto? Un ser celestial. En ese sentido, Becker también manejará ese tipo de significado hacia la mujer. Por otro lado, después de ver mucho sobre amor, vamos a ver también que hay poemas dedicados al amor desengañado o al amor despechado. Aquí aparecen rimas amargas y dolientes a causa de los celos, el rompimiento de la relación amorosa y la soledad. ¿En en qué poemas podemos ver, o rimas podemos ver esto? Desde la rima 30 hasta la rima 51, donde vamos a observar a un Becker que está dolido y un Becker que le echa la culpa a la mujer de los sentimientos que ahora tiene. Por último, tenemos las rimas dedicadas a la angustia desesperante, solitaria y trágica y al desenlace fatal que es la muerte. Este poema o esta rima 53 es clásica en Becker y es la que nos hace justamente significar esta idea de la llegada de la muerte a través de la simbolización de las oscuras golondrinas. Entonces, como hemos visto hasta acá, los poemas armados por los amigos y familiares de Becker tienen una línea que va desde la creación poética hasta la temática de la muerte, que ojo, como acabamos de decir, fueron armadas o fueron construidas a partir de su muerte. Por el lado de las leyendas, nosotros tenemos que que las leyendas son alrededor de 17 leyendas que se escribió, quizá un poco más o un poco menos, pero son las que frecuentemente se habla como las típicas leyendas y también las más representativas. Y en ese sentido hay que decir que las leyendas son de género narrativo y de especie leyenda. Acá Becker va a usar magistralmente una prosa lírica o emotiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los personajes, sobre todo los personajes, van a expresar sus sentimientos de manera muy honda. El narrador se presenta como un simple transmisor de relato popular, eso es cierto, ¿no? El narrador dice que escuchó por ahí una historia y que la va a contar. O sea, da el sentido de que no es el creador, el narrador de esa historia y que no lo ha vivido, sino que otros personajes han vivido la historia y él solamente lo está contando. Por supuesto, es una forma de narrar que tiene Becker. Lo otro también es que se inspira en el folclore europeo, es decir, a través de las costumbres y tradiciones que se van a presentar en los relatos. Por ejemplo, la religiosidad muy arraigada en esos entonces, los castillos medievales, ¿no? Las fiestas, ¿no? Que se van a ver frecuentemente en obras y especialmente en algunas leyendas, ¿no? En fin. Por otro lado, el amor y el idealismo son fuerzas irracionales que impulsan al protagonista a romper con la prohibición y terminan en la locura o la muerte.
¿Cómo debemos entender esto? Por ejemplo, tenemos nosotros una leyenda titulada La Ajorca de Oro. En La Ajorca de Oro, el personaje principal, llamado Pedro, va a hacer todo lo posible por conseguir la Ajorca de Oro para su amada María, que es una chica muy bella y caprichosa. A pesar de la prohibición de agarrar la Ajorca de Oro, Pedro va para contentar a su amada. Y en ese intento es que él va a caer hacia el piso y se va a volver loco. Y al final vemos en la historia que Pedro estaba agarrado a la horca que había conseguido, pero que estaba enloquecido. Y eso se podía ver a través de los ojos que les estaban reventando ya. Entonces, ese es el final a veces que encuentran algunos de los personajes. Otros, por ejemplo, también podrían hacer alusión a los ojos verdes, donde van un conjunto de cazadores y entre ellos está Fernando de Argensola, quien se queja, por ejemplo, de haber perdido la presa que estaban siguiendo. Íñigo, que es otro de los personajes, le advierte que no pueden ir más allá del límite que se había establecido de los álamos. Pero Fernando quiere ir y Fernando entra. Pero al salir de ahí, Fernando se queda con una visión, es decir, ha visto a una mujer muy hermosa. E Íñigo le dice que no vuelva hacia ese lado porque si no va a morir o va a perecer. Y lo que sucede es que Fernando no hace caso y va en búsqueda de esa mujer que había visto. Y la voz de la mujer le dice que le está esperando y que es la única persona que lo ama a él. Entonces Fernando le pregunta, ¿es cierto eso? Le dice, sí, le dice la mujer, que solamente escucha la voz. Y se va acercando hacia ella, se va acercando hacia la voz hasta que llega a una fuente. Y le dice que le está esperando dentro de la fuente. Y bueno, Fernando se ve atraído por esos ojos verdes de la mujer que está en el fondo del lago. Y en su intento de besar a esa supuesta mujer es que Fernando cae al fondo del lago, de la laguna, y muere ahogado. Entonces, otra vez vemos acá que dos personajes que se dejan llevar por la belleza extrema de la mujer pueden llegar a la locura o la muerte. Por otro lado, dice, predominan situaciones fantásticas sobrenaturales, es decir, fantasmas, espíritus etéreos, demonios, voces de ultratumba, como lo había mencionado en Ojos Verdes, por ejemplo. También lo podríamos ver de esa misma manera, quizá en El Rayo de Luna, o el fantasma que toca el órgano de Maese Pérez, por ejemplo. También vamos a ver que la mayoría de las leyendas están ambientadas en la época medieval. Como dije, se va a representar castillos, van a estar presentes los caballeros, las catedrales con formas góticas, ¿no? Etcétera. La mayoría de las leyendas, en este caso, por ejemplo, hablaríamos de los ojos verdes, el rayo de la luna y la jorca de oro, van a presentar a mujeres con una extrema belleza, una belleza sobrenatural. Y estas mujeres se van a presentar como caprichosas, tiranas y que tientan a los protagonistas hasta la locura o la muerte. Esa es la idea de mujer demonio que se manejan en las leyendas. ¿Por qué? Porque la mujer lleva a la perdición al varón, lo domina a través de la belleza. Y esa es una idea que no solamente, digamos, podemos observar dentro de la obra, sino también dentro de lo cotidiano. El varón sucumbe ante la belleza de la mujer. Pues bien, de forma general podríamos decir que la temática de la Jorca de Oro es la locura y el sacrilegio. En el Monte de las Ánimas, uno de los temas que se presenta son la de los fantasmas y la muerte trágica. En Maese Pérez tenemos pues fantasmas, tenemos arte, tenemos música inmortal.
En el rayo de la luna vamos a observar a una mujer fantasma, la locura y el misterio como temas. En los ojos verdes vamos a tener especialmente, como había mencionado, la mujer demonio, el amor y la naturaleza. En la leyenda El Beso vamos a tener también el misterio y las ruinas. Y en el Miserere vamos a tener fantasmas y la música infernal. Muy bien, espero que te haya gustado. Recuerda que todavía tenemos una clase pendiente donde vamos a analizar un poco más a profundidad aquello que se está diciendo ahora. Entonces será hasta una próxima clase. Muchas gracias.